Yo quisiera básicamente introducir mi clase, primero tratando de resumir en esencia qué es lo que Dios está hablando a nuestros corazones en este transcurrir con estos héroes de la fe. Y lo que nos hemos propuesto, tanto Jairo como yo, es que pueda ser de un impacto práctico lo que estamos viendo. Aquí hay mucho contenido, aquí hay muchas historias, pero realmente la meta se va a alcanzar si lo que estamos estudiando nos transforma, si lo que estamos estudiando nos habla, si lo que estamos estudiando de alguna manera nos impacta. Entonces, déjenme comenzar tratando de resumir 3 aspectos de la fe bíblica. Yo creo que esto ha estado permeando las lecciones que hay. Yo estoy hablando con Jairo hoy y le decía, si tú fueras a resumir en una expresión, ¿qué es lo que hemos estado enseñando? Entonces él me mandó esta expresión y yo la arreglé un poco y aquí está. Nosotros podemos decir, hay 3 aspectos básicos que están incluidos en la fe bíblica y lo que hemos tratado de hacer es que estos héroes de la fe nos ayuden a visualizarla. Si hay algo común que todos estos héroes hicieron, está aquí. Ellos estuvieron fe, lo que significa al menos estos 3 aspectos. No queremos decir que son los únicos, pero resumen en esencia lo que queremos enseñar. Primero, la fe bíblica tiene carácter. Carácter. Y lo que queremos decir con eso es, tiene certeza, tiene convicción. La fe no es vacilante. La fe, de alguna manera, abraza una verdad que nos impacta. La fe mueve con nuestras convicciones, nuestra manera de ser. Una palabra que tratamos de poner para resumir eso es carácter. Lo que queremos decir es, esto no es aéreo, esto no es emocional, esto no es un asunto que depende del lunes, o si es lunes o si es viernes. Es una verdad que se abraza con tal fuerza que se vuelve una convicción. Y es una convicción porque moviliza el alma, moviliza el ser. Entonces decimos carácter. Eso es lo primero. ¿Eso se entiende? Lo que estamos ahí, ¿vamos bien en cuanto a eso? No solamente carácter. En segundo lugar, la fe tiene discernimiento. Y discernimiento queremos decir una habilidad de la gracia que nos ayuda a ver donde naturalmente no se ve. Una de las cosas más impresionantes es que el apóstol en un momento dice que nosotros debemos andar no por vista. Es decir, que en este instrumento de navegación en la vida, nuestros ojos naturales no nos mueven a la eternidad. Déjenme tratar de explicárselo. Cuando un piloto profesional, yo tengo un amigo piloto profesional, ellos vuelan de noche, usted no ve nada en el aire, nada absolutamente. Ellos se están dirigiendo instrumentalmente, dicen. Hay satélites que le van dando en una pantalla y ellos no necesitan ver nada afuera. Ellos se van guiando. Bueno, ¿cuál es ese instrumento que Dios nos ha dado para que podamos navegar en medio de esta vida temporal? La fe. Y la fe entonces incluye un elemento de discernir cosas que normalmente no son comunes. Es ver donde no se ve. Como lo ponemos aquí en la expresión, dice lo que no se ve es más real que lo que se ve. La fe nos transporta a un mundo espiritual, donde las cosas esenciales de esa vida espiritual no se tocan, no se pueden palpar. Es el mundo espiritual. ¿Ha visto usted algunas películas ahora muy modernas que uno tiene que ponerse unos lentes especiales y no ve nada? Y es como le llaman de tercera dimensión. Es un asunto que el lente tiene, que si usted se lo quita, usted se queda en Babilonia porque usted ni sabe lo que está pasando.
Pero entonces, bueno, hay unos lentes espirituales que se llaman la fe. Déjeme decirle, esto es importante porque muchas de nuestras decisiones en la vida, importantes para la eternidad, no están basadas en cosas que vemos. Una de las cosas que estos héroes de la fe nos han enseñado, que había algo en la vida de ellos que no era normal. Porque esta gente se conducían tomando decisiones en base a cosas que los números no daban. No daban los números. Por ejemplo, el caso de Noé, que yo creo que se estudia aquí ya. Usted sabe lo que 120 años preparando un arca y nunca había llovido. Nunca había llovido. Si hoy nos dicen, prepara un arca, bueno, nosotros sabemos lo que son ciclones. Nosotros tenemos una idea cuando caen esos aguaceros aquí, pero en el tiempo de Noé nunca había llovido, nunca había caído una gota de agua. Y Dios le dijo, hazte un arca, que viene un diluvio. Y él la hizo. Entonces, algo vio Noé que los demás restos del mundo no vio. Discernimiento le llamamos eso. Un lente especial para ver a Dios donde normalmente no se ve. Y lo tercero es toda fe tiene un testimonio. Lo que queremos decir, nos hace diferente delante de los hombres, aceptos delante de Dios. Cuando somos hombres y mujeres de fe, la realidad es que eso tiene que impactar alrededor. Es imposible que la fe nos haga pasar desapercibido. Si nosotros vivimos por fe, a alguien vamos a contagiar, a alguien vamos a retar, a alguien vamos a desafiar. Porque la fe es así, la fe no es muerta. La fe produce, sobre todo impacta. Una de las cosas más especiales de este capítulo es que condensa estos actos de fe heroicos. Por eso decimos el museo de la fe. Pero la Biblia está saturada, llena de ejemplos así. Entonces déjenme repasar de nuevo. Cuando decimos fe, lo que nosotros queremos indicar es que hay unos componentes. Aquí le llamamos nosotros unos aspectos que conforman esa fe bíblica. Una, carácter, que es sinónimo de decir convicción. Hay verdades que se abrazan, que estamos dispuestos a morir por esas verdades. Eso es carácter, no es emocional, no es aérea. Segundo, discernimiento. Yo me voy a guiar por cosas que yo creo aunque no pueda ver. Y tercero, hay testimonio, impacto. No solamente yo soy delante de Dios, la fe me hace cultivar una comunión más grande. Yo impacto a todo el que está alrededor con eso. Esa es la idea. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, comentario hasta ahí? Ok, entonces esto es lo que yo voy a hacer. Yo quisiera, esta noche me propongo que veamos esos tres aspectos en la vida de Moisés. Yo voy a tomar la porción de Hebreos 11 relacionada a Moisés y vamos a ir por el filtro de su fe. Cómo Moisés exhibió una fe que tenía carácter. Cómo Moisés exhibió una fe que tenía discernimiento. Cómo Moisés exhibió una vida que fue de testimonio. El hombre impactó en muchísimas cosas. Bienvenidos entonces a Hebreos 11, 23 al 29, la fe de Moisés. Si nosotros fuéramos a graficar esto en términos físicos y usted se imagina el museo de la fe, entonces hay un piso completo para Abraham cuando usted entra. Es el padre de la fe. Nadie ha tenido más fe que Abraham. Pero el segundo piso es de Moisés. Este es el hombre que le dedican mayor tiempo aquí en Hebreos 11 y no es un error. Es que Moisés hizo cosas increíbles en cuanto a eso. Antes de entrar, déjenme leer la narrativa entonces de Hebreos 11 con relación a Moisés. Por la fe, y esa es la expresión que continuamente estamos señalando, esto no fue por suerte o lo que sea, por fe. Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes
ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Y dice el verso 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Ahí está la narrativa de Hebreos 11 con relación a nuestro héroe de fe. Este es el bosquejo. Yo he dividido en la parte izquierda de la pantalla la guía que vamos a usar para navegar aquí en el Museo de la Fe, en el piso asignado a Moisés. Primero vamos a comenzar con sus padres, luego Moisés ya adulto en la corte de Faraón, que la fe movió en él, una renuncia, una elección, una convicción. Luego guiando, saliendo de Egipto, venciendo el temor. Y finalmente guiando al pueblo de Israel, protegiendo y dirigiendo. Así que ese es nuestro índice. ¿Están listos entonces? ¿Están listos para el tour? Ok, vamos a empezar con la fe de los padres de Moisés, ¿ok? Porque en verdad esta parte no tiene que ver nada con Moisés, sino con los padres que Moisés tenía, ¿ok? Moisés, en cierta manera, fue favorecido por Dios desde el día de su nacimiento. Esto es impresionante. Desde el día de su nacimiento. Entonces, a esta porción, más que la fe de Moisés, decimos la fe de sus padres. Miren lo que dice el verso. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses. 3 meses. ¿Por qué? Porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Déjenme decir varias cosas en el texto antes de entrar en la aplicación. Hay un acto de fe aquí, es obvio. Estamos en Hebreos 11. El asunto es que alguna convicción tuvieron sus padres que ellos hicieron un acto heroico para su salvación. Les lo voy a explicar ahorita, el edicto del rey que dice ahí, para que nosotros podamos entender. El texto dice que por la fe los padres de Moisés entendieron que había un llamado extraordinario. Y aunque en un acto de defensa y protección normal de cualquier padre que ama a sus hijos, hay algo especial que Hebreos 11 nos señala con relación a los padres. Una de las cosas que el texto dice, que la razón por la que hicieron eso es porque vieron que era un niño hermoso. Ustedes saben, mis padres cuando yo nací, ellos vieron un niño hermoso. Yo creo que ellos se dieron cuenta que era un niño especial, iba a ser aguilucho, santiaguero, hermoso. De eso no es que estamos hablando aquí. Solo existe un niño hermoso en el mundo y cada madre lo tiene. Y cada padre. Pero esto no es eso. Ok. ¿Qué es lo que significa en esencia lo que había aquí? Bueno, ellos escondieron a Moisés durante 3 meses porque vieron que era un niño apropiado, no ordinario. Así dice el hebreo. Yo no sé qué fue lo que ellos vieron, pero ellos entendieron en su corazón que había una misión aquí adentro, algo especial. Y eso fue tan impresionante, impactante en sus almas, que dice que ellos no temieron el edicto o la orden del faraón. ¿Cuál fue la orden del faraón? Bueno, los que conocen la historia, uno de los problemas que estaba pasando en este tiempo es que el pueblo hebreo había crecido mucho. Yo una vez hice la historia, nosotros estuvimos predicando recientemente de eso. Cuando el primero que llegó a Egipto fue José. En el tema, ustedes conocen la historia de José. José fue segundo en Egipto porque interpretó el sueño del faraón. José fue el mejor administrador en uno de los proyectos económicos más grandes de la historia, las 7 vacas gordas, las 7 vacas sagradas, la nación más poderosa de la tierra. Dios capacitó a José para administrar y todo eso fue muy bien.
Y la historia termina que vienen los hermanos de José, los mismos que lo vendieron, él quiso ayudarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, cuando muere Jacob, su padre, sus hermanos se quedan en Egipto. Y ese grupito empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Y cuando ellos salieron de Egipto, como decíamos el domingo, eran 600,000 los hombres mayores de 20 años. 600,000. Y eso empezó con los hermanos de José. Sin contar las mujeres, sin contar los niños. Cuando Faraón, ustedes saben que las generaciones fue subiendo, hubo uno de los faraón que dice la Biblia que él no conoció a José. O sea, hubo un jefe, un faraón en Egipto, 500 años casi después, que ni sabía quién era José. Y él hizo una sola pregunta. ¿Quiénes son toda esa gente rara que hay aquí, que se están multiplicando? No, porque eso es José, esto no nos conviene. Y básicamente hay que volarle la cabeza. No queremos que esta gente se siga multiplicando. Y entonces, ¿cuál fue el mecanismo? Cuando den a luz, si es varón, hay que volarle la cabeza. Porque ahí viene la generación de autoridad. Si son hembras, no hay problema. Pero si es varón, hay que matarlo. Pero las parteras temían a Dios, protegieron, y aquí está, dice Éxodo 2:21. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca, hijo varón, lo echaréis al río Nilo, y toda hija la dejaréis con vida. Esto fue un edicto, esto fue una orden. ¿Y saben qué? Cuando los papás de Moisés vieron lo que había, no temieron esto. Y lo protegieron. Y la historia está en Éxodo, si usted quiere leerlo, está todo ahí. Pero Moisés comenzó con un nacimiento no ordinario. Desde el nacimiento Moisés fue raro. A ninguno de nosotros nos tiran por un río. A nosotros nos pudieron tirar en otro sitio, pero por lo menos en un río no nacimos. ¿Okay? Su fe, en el caso de los padres, les dio valor para resistir el edicto del rey. Hubo fe en ellos porque los movió a hacer un acto heroico de protección en cuanto a eso. Pero esa es una simple introducción. Esos son los padres. Vamos a la fe de Moisés, que ahora sí. En ese acto que estamos hablando anteriormente, Moisés no tuvo nada que ver. Porque Moisés estaba boyando en un río. ¿Qué sabía Moisés ni para dónde iba, ni quién era, ni nada de eso? Pero ahora sí, la fe de Moisés. Dice en la corte del faraón primero. Yo quiero que empecemos la vida de fe de Moisés en la corte. Y yo quiero señalar el primer aspecto de la fe aquí de Moisés. La fe de Moisés tuvo carácter. ¿Por qué? Porque influyó sobre él para las mayores decisiones de su vida. Esto es lo primero que yo quería. ¿Quién recuerda cuáles son los tres aspectos de la fe? Déjenme ver, esto es una escuela dominical. A mí me encanta la clase de la escuela dominical. Debe ser tan atento. Tres aspectos, ¿quién me dice? Carácter, discernimiento y testimonio. Okay. Carácter, vamos adelante con el carácter. Yo digo, la fe de Moisés tuvo carácter. ¿Saben por qué? Porque le influyó en la manera como vivió. Moisés fue un hombre de convicciones. Esa es la idea. Él no vivía aéreamente. No había una desconexión entre lo que él decía creer y cómo vivía. Eso estaba conectado por la fe. Y eso es lo que yo quiero que veamos aquí. Primero, quiero que veamos una renuncia en su vida. La fe tuvo carácter porque le ayudó a renunciar a algunas cosas. Dice el verso 24. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, entonces ya no es niño boyando, él tiene mayoría de edad, él puede decidir por él, ya Moisés piensa, ya es grande, adulto. Los actos que continúan son enteramente de su voluntad. Dice, ya siendo grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Esa palabra en el hebreo, que se traduce aquí como rehusar, es renunciar. Renunciar. ¿Ustedes saben qué es lo que estamos hablando aquí? Bueno, si usted ha leído la historia, fue la hija del faraón la que encontró al niño y lo llevaron literalmente al palacio del gobierno. Usted se tiene que imaginar a este niño en la Casa Blanca en Washington,
para darle una idea al nivel que él estaba. Los mejores profesores de la época. Moisés estudió con los filósofos de más grande impacto. Moisés se crió en la mayor opulencia posible. Habían sirvientes ahí que servían. Moisés tuvo la mejor educación, la mejor alimentación. A Moisés se le proveyó todo lo que era necesario. Moisés nadie tenía que poder hablarle de riqueza. Él se crió con la hija de Faraón en el palacio. ¿Y saben lo que hizo él? Renunció a eso. Yo quiero insistir desde ahora que si la fe tiene carácter, la fe nos va a impactar. Esto es lo que Moisés de hecho empieza sugiriendo. La fe me ayuda a decidir cosas en la vida. La fe me ayuda a decidir. La fe nos capacita para aceptar que hay cosas que debemos dejar atrás. La fe nos capacita para renuncias. La fe nos mueve a, en medio de nuestras libertades, ser sabios. La fe hará que hagamos una buena elección. Eso se llama convicción. Yo estoy hablando que posiblemente el 99% de las personas le harían lo que Moisés tenía. Y Moisés renuncia a eso. Y el texto dice que fue por la fe. Ese es el énfasis que hay aquí. Una renuncia en primer lugar. No solamente eso, la fe de Moisés tenía carácter porque lo ayudó a una elección también. No es que Moisés renunció a algo y se quedó en el medio. Fue un proceso completo. Una renuncia más una elección. ¿Sabe lo que eligió Moisés? Dice el verso 25, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Yo diría, ¿qué? O sea, si fuéramos honestos aquí, sin ser muy espiritual, y traen a Moisés esta noche aquí, ¿qué usted diría? Tipo, está mal de la cabeza. Este hombre le falta un cable. ¿Qué fue lo que él escogió? Las opciones. Yo se las voy a subrayar aquí para que ustedes entiendan por dónde que anda la cosa. Uno era gozar de los placeres temporales del pecado. Y al nivel que Moisés se movía, créanme, había muchas opciones de pecado y placer. Con todo el poder que tenía. Por un lado, tenemos gozo. Lo que la gente le llama gozo ahora. Mucho placer. Tesoros de Egipto. Y yo quiero que usted entienda que estas son expresiones que resumen muchas cosas. En la mano izquierda está el gozo de placeres temporales, riquezas temporales. Y en la mano derecha, entonces, lo otro es maltratado con el pueblo de Dios, los oprobios y sufrimientos de Cristo. ¿Usted cree que este es un buen negocio? En la sinceridad de nuestros corazones, la pregunta es, ¿qué fue lo que este hombre vio? Eso no tiene sentido humanamente hablando. Eso es contrario a nuestra manera de pensar natural. Nadie haría eso en su sano juicio. Algo sobrenatural tenía que llenar su vida y su corazón para hacer esto. De nuevo, a él le pusieron en la izquierda gozo de placeres temporales, pecado.
riquezas. Y en el otro lado, sufrimiento estando junto de Cristo. Y él ni lo pensó. Ni lo pensó. ¿Qué movía el corazón de este hombre? La fe nos capacita para escoger entre lo bueno y lo mejor. Déjeme decirle, muchas veces las elecciones más fáciles están en pecado y no pecado. Eso es fácil. Eso no hay que mucho. Usted quiere el nivel más alto todavía entre lo bueno y lo mejor. Porque muchas veces el problema nuestro es que yo digo, pero eso no es malo. Esto que me están ofreciendo no es pecado, no es malo. La pregunta es lo mejor. Y mejor quiere decir, te acerca a Dios. Hará que tu vida sea más piadosa. Hará crecer más tu temor de servir. La fe hace eso. La fe es un filtro que cuando pone en la balanza se inclina siempre por aquello que nos acerque más a Dios. Y eso fue lo que Moisés encontró. No solamente una renuncia. No solamente encontramos aquí una elección y una renuncia, también una convicción, empezar. La razón por la que hizo esto. Dice verso 26 al final, porque, esa palabra es clave ahí. ¿Por qué él escogió? ¿Por qué él consideró eso? Porque él tenía la mirada puesta en la recompensa. Aquí está la palabra clave de eso. Moisés no era un estúpido. Moisés no era corto de visión. Moisés estaba haciendo el mejor negocio de su vida. Porque dice que su mirada estaba puesta en la recompensa que no termina en este mundo. Que no termina en este mundo. Entonces la fe nos capacita para creer en las promesas de Dios. La fe nos capacita para creer en las promesas de Dios. ¿Saben que uno de los problemas de nosotros es ese? A nosotros nos mata la incredulidad. Nosotros tenemos un serio problema y es que no le creemos a Dios. De manera natural, no le creemos a Dios. La Biblia está saturada de promesas. La pregunta es si la creemos. Y la pregunta es, más si la creemos, si la abrazamos, si dirigen nuestra vida. En medio de sufrimientos, Dios dice a sus hijos, yo no me volveré atrás de hacerte el bien. La pregunta es, de verdad yo creo eso. Y si eso es verdad, ¿por qué entonces tengo este problema? ¿Por qué tuve esta discusión? ¿Por qué tuve una dificultad en el trabajo? Porque nosotros vemos temporalmente, Dios está en otro negocio, Dios está en dimensión de la eternidad. Pero la promesa de Dios no fallará. Dios ha prometido no volverse atrás de hacernos el bien. Y yo no sé cuántas veces, aún en mi propia vida, yo veo eso. Y yo creo que en un momento se equivocó Dios o algo, parece que no. Y luego, en el tiempo, que uno entiende lo que Dios estaba haciendo. El problema es que nuestra vista es muy corta. Nosotros estamos en un negocio de lo rápido, de lo fácil. Nosotros vivimos en una generación donde lo rápido casi es sinónimo de bueno. Nosotros nos gusta esperar. No nos gustan las cosas lentas. Y Dios no trabaja así. Dios tiene su tiempo para cada cosa. La fe nos capacita para eso. Entonces, primero, en resumen, en cuanto a la fe de Moisés. Su fe tuvo carácter. ¿Saben por qué? Porque influyó sobre él para las mayores decisiones de su vida. Moisés supo renunciar a cosas. Moisés supo escoger para la eternidad. Moisés creyó en las promesas de Dios. A eso le llamamos fe. ¿Saben qué? Y será imposible tener esa fe
y que en algún u otro nivel en nuestra vida no sucedan esas cosas. Eso es imposible. Porque la fe está conectada con la manera de vivir. Esto no es teoría, no estamos hablando de teoría, estamos hablando de las cosas que nos movilizan por dentro. Una de las cosas que la fe hace es que cambia nuestra manera de pensar. Este año en la IBI como iglesia el tema es renueva tu mente. La mitad de nuestro problema está aquí, no sabemos pensar, no sabemos procesar. Una de las cosas que la fe hace es esa. La fe interviene directamente en cómo pensamos. La fe interviene en cómo visualizamos. La fe interviene en nuestros valores. ¿A qué le llamamos bueno? ¿A qué le llamamos mejor? La fe está incluida y es imposible separarlo. Moisés está en el museo de la fe porque su fe le impactó, porque su fe influyó en su manera de vivir. Fueron las decisiones quizás más importantes de su vida. Y dice la Biblia que fue guiado por la fe. ¿Estamos de acuerdo entonces que la fe de Moisés tuvo carácter? ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Sí. Muy bien. No solamente eso. Ya ve cómo vamos de tiempo. Pues vamos súper bien de tiempo. Ok. No solamente tuvo carácter. En segundo lugar, la fe de Moisés tuvo discernimiento. Porque influyó sobre él para vencer su temor a los hombres y confiar en Dios. Y eso se da específicamente en un evento de su vida, cuando él decide salir de Egipto. Esto es extremadamente importante. ¿Saben por qué? Yo prefiero que lo estudiemos así, porque vemos la conexión. No es simplemente la historia de Moisés, es la estructura detrás de la historia. ¿Qué es lo que está pasando internamente que se produce lo de afuera? Entonces, vamos al evento narrado en el verso 27. Dice el texto: por la fe, ahí está otra vez, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Aquí está la dinámica. Nosotros nos movemos continuamente en una dinámica entre Dios y los hombres. Esa es la realidad. En un triángulo en el cual podemos usar como plataforma para explicar toda nuestra conducta, es un triángulo donde está Dios, donde están los hombres, donde estamos nosotros. Todo puede ser explicado en base a un triángulo así. Y lo que sucede usualmente es que somos movidos por esos temores. Cuando el temor al hombre es mayor que al temor de Dios, eso no va a conducir a una doble vida. Cuando el temor de Dios es mayor que el temor del hombre, eso no conducirá a una vida de sanación, a una vida de integridad. Déjeme decirle, cuando nosotros pensamos en la cruz, usted ve esa cruz que está ahí, que es como un símbolo de lo que Jesús hizo. Cuando nosotros visualizamos la cruz, usualmente nosotros pensamos en nuestra salvación. Jesús murió en una cruz para librarnos del infierno, perdonar nuestros pecados y todo eso. Y todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero eso no es lo único que Jesús alcanzó en la cruz. Hubieron muchas cosas gloriosas que Cristo compró en esa cruz. Jesús no solamente fue a la cruz para librarnos del infierno. Jesús fue a la cruz para abrir un acceso completo al Padre ahora. Ahora ya Dios no es un juez, sino un amigo, un Padre celestial. Pero hay algo más que Jesús compró en esa cruz y es libertad. Libertad. Y una aplicación práctica de esa libertad es que en Jesús ahora podemos vencer el temor a los hombres temiendo más a Dios. Eso es sanidad. Eso se llama crecimiento espiritual. Y hay un aspecto de la fe que es lo que produce eso. Aquí le estamos llamando discernimiento. En un momento, siendo líder Moisés del pueblo, Dios le encargó la misión
de liberar al pueblo, ser el líder del pueblo para su liberación. ¿Usted cree que era fácil enfrentar al faraón? Va a decir el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. ¿Y usted cree que iba a ser tan fácil este asunto de que déjame ir? Y déjame ir al pueblo. Y los que conocen la historia saben. Todo lo que Dios tuvo que hacer. Dios. Para que ese faraón se diera. Y al final ni siquiera se dio. Las plagas. Como una manera de Dios validar el mensaje de su siervo al faraón. Ustedes recuerdan, una de las plagas más increíbles en la que se narran en Éxodo es las ranas. ¿Usted se acuerda de eso de las ranas? A ver, levánteme la mano a los que les gustan las ranas aquí. Para ver cuál es el raro o la rara aquí. Ranas. Hasta en la comida había ranas. Es como el arroz blanco. Por donde quiera había ranas. Y cuando Moisés fue a decir, mira, ¿sabe lo que dijo el faraón? Mañana. Cuando Moisés, ¿tú quieres que ore ahora para que Dios resuelva todo esto? Mañana. En otras palabras, déjame una noche más con las ranas. ¿Usted puede ver la necedad de este hombre, el hombre más poderoso de la tierra? ¿Saben algo que era vital para que Moisés completara su llamado en la vida? No le podía temer a los hombres. Y eso es algo que si fuéramos honestos, a todos nosotros nos afecta de una manera u otra. Es decirle, muy temprano en mi ministerio, empezando yo en la ministerio, una de las primeras cosas que Dios tuvo que trabajar en mi vida es no temerle a los hombres. Yo le tenía terror a cierta gente. No miedo, no, porque miedo era fácil. Terror a cierta gente. Y en el ministerio, eso es imposible. El llamado pastoral, yo creo que usted o se vuelve loco, porque usted no le puede tener miedo a la gente, porque si no, no pudiera amarlo. Para uno amar bien, no puede temer. Y el pastor no está para decirle a la gente lo que quiere oír, sino lo que necesita oír, por amor. Déjeme decirle, eso no fue fácil. Yo recuerdo una persona específicamente, que la primera vez que me tocó en una situación de consejería que había un patrón de conducta en esa persona de exceso de autoridad, de abuso de poder y todo eso. Miren, yo duré como 4 días ayunando, yo creo, por esa razón. Y cuando me tocó el caso, yo sudo como quiera enseñando, pero créanme, ese día no era sudor lo que había. Era un río de agua adentro. Las veces que yo intenté hacerme el loco y salir por la puerta de atrás, pero Dios me enseñó que si yo iba a ser un siervo fiel, yo tenía que aprender a no temer a la gente. Y yo puedo decir con la mayor humildad del mundo, Dios me sanó de eso. Yo creo que el problema mío ahora es el otro. Que no le tengo, yo armo tanto lío a veces por no temerle a la gente, que tal vez debo venir al médico. Pero el punto es, todos nosotros somos afectados. Hay opiniones que usted va a emitir, si usted va a ser fiel a Dios, que no te va a ir bien con alguna gente. No te va a ir bien. Entonces la pregunta es, ¿a quién le va a temer? ¿A lo que Dios dice o a lo que la gente dice? Discernimiento fue lo que capacitó a Moisés para hacer su trabajo. Dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Lo más que una gente puede hacer es volarte la cabeza. Eso es todo. De ahí no pueden pasar. Eso solo. Pero Dios puede tomar tu alma al cuerpo y llevarlo al infierno. Eso es una tragedia. Y eso es lo que el Señor Jesucristo enseñaba a los discípulos. Entonces la fe bendice nuestras vidas porque nos sana del temor a los hombres. Nos enseña a ver más a Dios. Lo pongo en esta manera.
La fe nos capacita para temer más a Dios que a los hombres. Hay algo que yo veo en Dios y acepto de lo que Él dice que me libera del temor de los hombres. Hay algo que moviliza mi vida a un nivel de conducta que no hay manera en que yo pueda poner en la misma balanza ambas amenazas. Cuando no nos va bien en alguna conducta porque estamos honrando a Dios, ese temor de Dios nos libera y nos sana del otro. Eso es lo que la fe hace. Entonces, en resumen, la fe de Moisés tuvo discernimiento porque influyó sobre él para vencer su temor a los hombres y confiar más en Dios. Cuando se le complicó la existencia a Moisés, no solamente cuando iba a salir de Egipto, aún en el desierto con el pueblo, aún en otras cosas, ese hombre no estaba movido por temor a los hombres. En un momento, aún Dios, tratando de pasar juicio sobre su pueblo, Moisés cultivó una comunión tan íntima con Dios que la hablaba hasta como un amigo. En un momento cuando Dios se indignó con la incredulidad del pueblo de Israel y Dios le mandó un ángel para que lo fuera, y Dios dijo, yo no iré, yo no voy a estar con un pueblo tan pecador. Y Dios proveyó lo que era necesario. Y Moisés le dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Yo prefiero morir aquí si tú no vas con nosotros. Este era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Este era un hombre que creía la voz de Dios. Este era un hombre que se sentía seguro bajo la dirección de Dios. No había temor alguno en cuanto a eso. No solamente carácter, no solamente discernimiento. ¿Cuál es el tercer aspecto de la fe? Testimonio, muy bien. La fe de Moisés tuvo testimonio porque influyó sobre él para bendecir a otros a acercarse a Dios. ¿Cómo lo vemos en cómo guió al pueblo de Israel? Hay dos eventos específicos aquí en Hebreos 11 que se destacan con relación a eso. Primero en el verso 28 dice, por la fe celebró la Pascua, el rozamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Ustedes saben que por causa aún del mismo juicio que había habido y estando en el desierto, una de las cosas que más trajo tristeza fue la muerte de los primogénitos, en las plagas, perdón, cuando estaban ahí. Y Moisés sabía que había una vía de proteger a todo eso. Y esos dinteles de esas puertas tenían que haber rociado sangre como un símbolo de que ese ángel de la muerte no tocara en ese hogar y saltara. La fe entonces movió a Moisés para proteger alrededor. Esa es la idea. Ese es el énfasis que nosotros queremos dar. Dice que mantuvo la Pascua y la aspersión de sangre. Él creía en la advertencia de Dios con respecto a la muerte de los primogénitos. Miren cuál es aquí el aspecto clave que yo quiero conectar. Dios había advertido de la plaga. Moisés creyó. Moisés le creyó a Dios en esa advertencia. Moisés sabía que si Dios lo había dicho, era un asunto de tiempo hacerlo. Su fe entonces le movió a responder a esa advertencia. Moisés entonces actuó por fe para proteger. Moisés hizo que Israel rociara sangre del cordero sobre los dinteles, sobre los postes de la puerta. La expresión, como yo lo pongo, es esta. La fe nos capacita para creer y para responder a las advertencias de Dios. ¿Y qué hará eso? Que seamos protegidos de sus juicios. Es creer a las advertencias de Dios, responder a las advertencias de Dios, porque eso será nuestra salida y protección de su juicio. Es decirle, Dios está advirtiendo continuamente en su palabra.
Una de las cosas más impresionantes como Dios resume nuestro andar en la vida es, dice Deuteronomio 30, en un momento dice, yo he puesto delante de ti la muerte y la vida. Elige la vida para que vivas. Dios dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que encubre sus pecados, no va a prosperar. Y usted puede caminar por las Escrituras, y las Escrituras están llenas de advertencias. Llenas de advertencias. ¿Qué hace la fe? La fe, en primer lugar, mueve el corazón a creerle a Dios. Pero no se queda ahí. No es solo asegurar que eso es verdad. Es responder a la advertencia para que podamos alcanzar la protección y la bendición de Dios. La fe, entonces, incluye un testimonio porque al creerle a Dios y responderle a Dios, somos instrumentos de bendición para otros. Nos convertimos en instrumentos de protección para otros que pueden caer bajo el juicio de Dios. No solamente eso, no solamente protección, sino también dirección. Dice el verso 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Nosotros predicamos eso el domingo pasado. O sea que yo no voy a venir aquí a repetir todo, pero yo solamente quiero por un momento que usted vea el liderazgo de este hombre. Esto es lo que yo quisiera conectar aquí con el aspecto de la fe. ¿Cómo la fe hizo Moisés de un líder especial que podía guiar a otra gente? Y usted lo puede aplicar eso con sus hijos, en su casa, con sus hermanos, en la iglesia. Todos nosotros estamos en una posición de influencia, no importa la posición que usted tenga. Yo le aseguro que a alguien usted puede influir, sobre todo en guiar. Piense por un momento en Moisés en eso, como decíamos el domingo. El ejército de Faraón detrás, que se había arrepentido, el mar delante, todo el pueblo con todas esas características que esta gente tenía. Y Moisés es el líder. Y Moisés cree que Dios tiene un plan. Pero un plan que parece esfumarse, porque lo que hay es un mar adelante. Y Moisés ora a Dios y Moisés le cree a Dios. Y Moisés sabe que Dios no puede mentir. Y si Dios dice vamos a cruzar por ahí, yo voy a influir en todo un pueblo para que me siga. Es una fe que tiene un testimonio. Es una fe que impacta vidas alrededor. Es una fe que moviliza. Es una fe que nos ayuda a hallar gracia a los ojos de los otros. No es una fe muerta, es una fe que moviliza, es una fe que influye. Esa fe capacitó a Moisés para ser el líder que fue. Moisés le dijo a este pueblo, vamos a ser liberados. Y con todas las quejas, las memoraciones que habían y todo eso, el punto es, el pueblo creyó a eso. El pueblo lo vio en él. Y hay muchas historias en todo esto. Como Moisés no ponía en duda lo que Dios era. Y esa fe fue el instrumento para él poder guiar a otros. Miren cómo lo pongo en esta expresión. Él dirigió al pueblo de Israel en el escape a Egipto. Él oró a Dios en la adversidad. Él dirigió al pueblo hacia el desierto. Una de las cosas más impactantes que la fe hace es que crea esa dependencia de Dios. Moisés sabía dónde ir cuando había necesidad. El pastor John Piper, allá en Minnesota, él tiene una expresión que él dice, cuando yo no sé qué hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Orar. Entonces, cada instante de confusión puede ser traducido a una oportunidad de oración. No sé qué hacer, es una excelente oportunidad para orar, porque quizás Dios te está llamando. Y mientras más grande es el conflicto y la adversidad, más grande la invitación. Eso es lo que Moisés hacía. Entonces yo lo pongo así. La fe
nos capacita para creer y responder a Dios en los desafíos de la vida y ser guiados por Dios, sobre todo por su palabra. Si nosotros no tenemos esa fe, no vamos a poder influenciar para bien a nadie. A los padres que están aquí esta noche, yo les digo, ¿qué tanto tu fe está impactando a tus hijos? Una de las cosas más maravillosas que tiene una familia, sobre todo, es que los hijos están en un contexto donde pueden ver los triunfos, las victorias, los fracasos, las caídas, los tiempos de celebración, los tiempos de agonía. Y la idea es, ¿cómo nos ven nuestros hijos cuando estamos contentos? Damos gracias a Dios. ¿Cómo nos ven nuestros hijos cuando el juego se complica? ¿Nos han visto ellos agonizando delante de Dios? Cuando los números no dan, cuando no se visualiza una solución al problema, ¿cómo la fe nos está impactando para poder guiar a nuestros hijos? Eso es lo que ellos harán cuando sean grandes. Eso es exactamente lo que ellos harán. Una vez yo estaba en una entrevista de un joven, eso hace mucho tiempo, y una de las cosas que yo le decía es, venía de un hogar cristiano, y estábamos hablando de la necesidad de orar, y yo le decía al joven, entonces le decía, bueno, pero que la postura, pastor, de orar, ¿cómo es la postura de orar? Yo, bueno, en la Biblia hay todo tipo de postura, hay gente que oró de rodillas, hay gente que oró caminando, hay gente que oró hasta dentro de un vientre de un pez. Pero cada ocasión tiene una aplicación para tu corazón. Yo te aseguro que todas las posturas en algún momento las vas a tener que usar. Y él me dijo, yo nunca he visto a mis padres de rodillas orando. Yo nunca he visto a mis padres orando de rodillas. Nunca me he visto. Un joven de 21 años. Y la pregunta mía es, obviamente el punto no era criticar a los padres ni nada de eso, pero ¿cómo yo estoy impactando a mis hijos? Yo quiero que mis hijos vean cómo uno celebra cuando Dios bendice. Yo quiero que mis hijos vean cómo uno agoniza cuando se cierran las puertas. Porque eso es lo que ellos harán cuando sean grandes. Entonces, ¿cómo nuestra fe nos está ayudando a guiar y impactar en cuanto a eso? La fe de Moisés tuvo testimonio porque influyó sobre él para bendecir a otros en acercarse a Dios. Moisés pudo protegerlos de los juicios de Dios, creyendo a las advertencias. Moisés pudo guiarlo en los desafíos de la vida porque buscó dirección de Dios. Entonces aquí está el resumen. 3 aspectos de la fe bíblica. Yo espero que no se le olvide nunca este asunto. Ok. La fe tiene carácter porque es certeza, convicción de una verdad que yo me amarro a ella y me movilizo. La fe tiene discernimiento porque yo aprendo a valorar, a comparar y a ver donde no es tan fácil de ver. Me da sabiduría para esas elecciones. La fe tiene testimonio, porque la fe impacta a quien está alrededor. Me impacta a mí en mi relación con Dios verticalmente, me impacta a mí con mi gente alrededor horizontalmente. Tiene un efecto de todo eso. Muy bien, entonces a manera de aplicación, 2 preguntas. Estas son preguntas de reflexión, ¿ok? Porque esto es muy bonito, la clase aquí, Hebreos 11, la pregunta es, ¿qué tan diferente usted va a salir por esa puerta ahora? Después de escuchar esto. Ok, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe en carácter? Es decir, ¿cuáles son mis convicciones en esta vida? Yo soy una persona relativista que todo depende de, o yo soy una persona de convicciones, que no importa si es lunes o viernes, yo tengo convicciones en mi vida. Convicciones que me ayudan a renunciar a una cosa legítima. Convicciones que me ayudan a elegir y escoger lo que tiene más impacto para la eternidad. Convicciones que me ayudan a creer en las promesas de Dios. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Puedo yo enumerar esas convicciones? ¿Puedo yo dar testimonio
de cómo esa fe me ha guiado a hacer renuncias serias en mi vida, que otros dirían que yo estoy loco, simplemente porque yo le creo a Dios que Dios me dará lo que es mejor. Voy a dar una aplicación práctica aquí. Con relación a los empleos, déjenme decirles. Hay gente que todo es una bendición. Todo es una bendición. Yo no sé, la cosa más simple en la vida es a veces los hermanos orando. ¡Qué bendición! Me dieron un empleo nuevo. ¡Qué bendición! Me botaron del empleo. ¡Qué bendición compré! ¡Qué bendición vendí! Y la idea, ¿pero por qué es una bendición? Nosotros le llamamos bendición a cualquier cosa. Pero bendición realmente es lo que me acerca a Dios. Ese es un excelente parámetro para yo medir si algo es una bendición. Porque hay veces que nosotros le llamamos bendición a cosas que lo que hacen que nos separan más de Dios. Entonces, en lo que sea que esté en nuestra vida, la pregunta es, ¿esto me está acercando a Dios de tal manera que yo pueda estar más con mi familia, más con la Biblia, más en la iglesia, más fiel en el servicio? Si no, tú le podrás llamar como tú quieras eso. Pero eso no es ninguna bendición. Entonces, la fe tiene carácter. Segundo, discernimiento. Y la idea es, ¿cómo veo las promesas? ¿Qué es lo que yo en mi vida veo como los ojos espirituales, que no es tan fácil verlo, porque no se toca? ¿Cómo yo estoy conduciendo mi vida hacia eso por causa de mi fe? ¿Que le creo a Dios? ¿Cómo yo estoy decidiendo para cultivar mi paz? Nosotros vivimos una generación, déjenme decirle, esto es impresionante. Ahora el problema que tiene el estrés, la agonía, la impaciencia, eso es un desorden lo que hay en esta generación con eso. Pero Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Y cómo es que el mundo la da? Basado en cosas temporales. La paz de Cristo es diferente. ¿Me mueve mi fe a buscar esa paz? ¿Cómo yo estoy cultivando la paz que solo Dios puede dar? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Qué tanto estoy hablando con Dios? Nosotros decimos, pastor, mire que nosotros vivimos en un país, en una generación donde uno está tan ocupado. Yo no sé, eso es verdad, pero oye bien, si estamos vacíos de Dios, no habrá manera de disfrutar nada de este mundo, nada. Lutero una vez decía, vio su agenda y decía, llena la agenda de 60,000 cosas que tenía que hacer. Y él dijo, ¿esto es la agenda que me espera hoy? Entonces yo tengo que duplicar mi tiempo de oración. Entonces yo estoy dando una aplicación sencillita para no ser aquí muy conceptual. ¿Cómo la fe está impactando tu vida de oración? Porque Dios dice, ven, órame. Yo soy el que te voy a guiar. De hecho, lo que sea que va a suceder en este día, soy yo el que lo voy a decidir. Nosotros no estamos escribiendo nuestra historia. Nuestra historia ya está escrita. Dios la escribió. Lo que estamos es explorando nuestra historia. Entonces, mi fe me está moviendo a vivir así. O yo creo que por mi control y mi cosa que esto va a funcionar. ¿Cómo estoy descansando en Dios en cuanto a eso? Es la idea. Mi fe es mayor que mi ansiedad. Esa es la idea. En tercer lugar, la fe tiene testimonio. De nuevo, cómo yo estoy impactando con mi fe. Cómo yo estoy impactando en el círculo más íntimo, mi cónyuge, mis hijos. Cómo por la fe estoy impactando en mi trabajo. Cómo por la fe estoy impactando en mi iglesia. A veces nosotros pensamos que el trabajo de los pastores. Pero cada hijo de Dios tiene dones extraordinarios que Dios le ha dado y tiene que usarlo. Y el motor que hace todo eso es la fe. Entonces, por la fe, ¿qué has hecho tú que otro ha sido impactado? Eso es algo que nosotros debemos de reflexionar. Y en segundo lugar, ¿qué tanto nos desafía la fe de Moisés? En este personaje de esta noche, ¿cómo Moisés nos levanta las barras, como dicen los americanos? ¿Qué desafío en mi vida me ha traído Moisés esta noche? Que yo pueda decir, yo puedo imitar eso.
o yo debería ser más intencional en imitar eso. ¿Qué de los aspectos de la fe de Moisés te ha impactado más y por qué? ¿Cómo te desafía a ti la renuncia de Moisés a los tesoros de Egipto y los deleites temporales del pecado? ¿Cómo te impacta a ti la elección de Moisés de preferir estar en el pueblo de Dios sufriendo que en el mundo disfrutando? ¿Cómo te impacta la fe de Moisés cuando tú ves sus convicciones porque él creía las promesas y las recompensas de Dios? ¿Cómo nos impacta el discernimiento que él no temió a la ira del rey? ¿Cómo me desafía a mí mis temores a los hombres? ¿Cómo está mi fe influyéndome en eso? ¿Cómo me desafía a mí el testimonio de la fe de Moisés que guió a ese pueblo, protegió a ese pueblo por causa de su fe? Que Dios nos ayude. Porque Dios no nos ha traído aquí simplemente para hablarnos e informarnos. Dios nos ha traído sobre todo para transformarnos. Y que Dios use su palabra esta noche para que podamos ser transformados a su verdad. Amén. Amén.